Si estás buscando un grupo de señales, dinero rápido o el lugar que te va a salvar regalándote billete, este no es el lugar. Porque la mayoría de gente que entra al mercado entra por emoción. Y justamente es por eso que el 95% de los operadores pierden dinero. Mi objetivo aquí es que dejes de ser la comida del mercado y que empieces a ser esa persona que entiende realmente el juego. Lo que vas a ver aquí no es teoría de libro, es cómo el mercado se está moviendo hoy. Pero al final de todo, para que te sirva, vas a tener que aceptar una primera y única regla. El orden en realidad sí importa. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. Uno de los errores más grandes es querer aprender cosas avanzadas y no tener la base, es prácticamente querer agarrar un auto de Fórmula 1 cuando nunca manejaste realmente un auto. Y así entonces, si te terminas saltando los módulos que vienen, porque ya te sabes lo básico, vas a terminar perdiendo dinero. En estos módulos lo que busco es ahorrarte años de ruido, pero para eso tenés que seguir la estructura que estoy colocando. Vas a ver que todo este contenido es gratuito y es por algo práctico. No busco venderte algo que ya lo venden por miles de dólares, sino la idea es en este caso que aprendas a operar como lo hago yo y que operes conmigo. Lo que me interesa es que hables mi idioma y cuando te sumes a la comunidad no termines siendo un estorbo, ¿sí? No termines molestando, sino que seas un operador que además de seguir aprendiendo todo el tiempo, podés comenzar a ayudar y aportar a esta comunidad en donde justamente operamos todos con la misma estructura y asimismo ganamos y hacemos billete. Eso sí, vamos a dejarlo claro, todo esto que te estoy enseñando es un sistema cerrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si este conocimiento lo vas a ir a mezclar con indicadores que no sirven para nada, mezclar con otras estrategias que nada tienen que ver con lo que vamos a ver aquí, con las bases, no te va a servir. Vas a estar timeando y jugando con la suerte. En resumen, acá venimos a ejecutar una lógica que es la principal y la base. Esa lógica es la mía. En este primer módulo no vamos a hablar de estrategias de entrada, de indicadores, tampoco de plataformas. Eso en realidad lo vamos a ver más adelante. Y como todos sabrán, aquí en Latinoamérica somos especialistas en atar todo con alambre o en buscar una avivada o saltarnos pasos o ir más rápido. Pero en el mercado eso es una sentencia de muerte. Primero vamos a entender la estructura y vamos a tener una sólida base mental. Porque al final, si no entendés por qué el mercado te empuja a comprar cuando deberías estar vendiendo, es igual de peligroso operar que darle a un mono una escopeta. Lo que quiero decir en este primer video del módulo 1 es que este camino es en realidad para personas disciplinadas. Porque si buscas entretenimiento, básicamente YouTube está lleno de videos que te van a hacer reír y te van a mostrar muchos colores. Si buscas profesionalizarte y ser rentable, continúa con el siguiente video y no te saltes ninguno de ningún módulo. En el video 2 vamos a hablar de qué significa realmente invertir. Y te aseguro que no es lo que te contaron en las redes sociales. Nos vemos ahí. ¿Qué es realmente invertir? La mayoría de la gente cuando dice estoy invirtiendo, en realidad lo que hace es apostar a que un precio va a subir para simplemente vender más caro. Y en realidad, no es invertir. Invertir tampoco es tradear. ¿Sí? Tradear es un ejercicio. Vamos a hablarlo más adelante en otros videos, pero es como un ejercicio diario, como un trabajo. Es una actividad de flujo, básicamente donde estás todo el tiempo intercambiando tu habilidad de tu tiempo por la diferencia de precio. Lo vamos a ver más adelante, más detallado. Invertir es en realidad la asignación de capital bajo una incertidumbre. Y tranquilo, ahora te voy a explicar qué significa eso. Sería poner tu dinero a trabajar en un escenario donde no tenés el control, ¿sí? Pero donde la lógica y el análisis están a tu favor. Para entender esto, salgámonos de las pantallas y de los gráficos. Imagínate que compras un local comercial en una zona, en un área donde todavía hay construcciones, no hay gente viviendo aún. Vos no estás comprando el local pensando en que el precio del metro cuadrado va a subir mañana o en un mes o en 2 meses. No. Lo que vos estás haciendo es compras porque entendés que hay una asimetría. El riesgo de que la zona se deprecie es bajo porque hay construcciones alrededor, pero justamente tenés un riesgo alto de que el barrio se convierta en un polo comercial. ¿Sí? Ese riesgo es alto y justamente estás viendo
en ese lado, en ese sentido, en esa dirección. Ahora, en toda esta transacción, justamente el tiempo es la parte fundamental del activo. Y el inversor racional sabe que el valor necesita tiempo para madurar y crecer. Hablando como lo anterior, el inversor emocional en realidad va a esperar comprar el local y bueno, que a las 2 semanas ya le estén preguntando para comprárselo al doble de precio, ¿sí? O bueno, tal vez se pone a llamar a su corredor inmobiliario, a la persona que lo vendió, cuánto subió el metro cuadrado semana a semana. Y así no funciona realmente. Ahora, si eso te sonó ridículo, imagínate los operadores del mercado cripto, que claro, abren una operación o compran un activo y están esperando solo 2 minutos y ya están revisando el gráfico, sacando el celular todo el tiempo para revisar si ya subió, si ya subió, si ya subió. Ahora, desde el punto de vista de ser inversores, lo que buscamos es justamente encontrar esos escenarios de asimetría positiva, donde si perdemos y nos equivocamos en el análisis, perdemos poco, pero cuando ganamos, ganamos muchísimo. Invertir racionalmente y no emocionalmente implica entender que no tenemos la bola de cristal y aceptar que algunas veces las operaciones van a salir mal, ¿sí? Nadie sabe en realidad qué va a pasar mañana, ¿ok? Pero asignamos nosotros el capital a cada inversión basándonos en análisis y en estadísticas y en probabilidad, y no en emociones. Cuando separamos esta inversión emocional de la inversión racional, en realidad estamos quitando el ruido del mercado, ¿sí? No nos preocupa si el precio cae al día siguiente de que compramos, porque nosotros entendemos que ese es un riesgo y que el análisis a largo plazo es el que manda, ¿ok? Mientras que el inversor emocional, si al día siguiente ya bajó el precio, se desespera y termina vendiendo en pérdida. Para que lo entiendan, el inversor racional lo que hace es cuando ve que cae al día siguiente, dice, ¿algo cambió en el valor del activo o solo bajó el precio? Analizamos los pilares por los cuales invertimos, ¿sí? Analizamos el mismo análisis que hicimos al inicio si algo cambió ahí. Si no, simplemente fue ruido de mercado. Antes hablamos de que era necesario el tiempo para que el activo madure y crezca. Y en realidad lo que estamos hablando es de que el error más caro de que podés cometer es no entender que en realidad el tiempo es una variable de tu inversión y no es tu enemigo. Y es ahí donde se diferencia el inversor bueno del malo. Recordemos que los malos son más del 90%. Y es que en realidad no se dan cuenta que la inversión no dio frutos e incluso dio pérdidas, no porque el activo en realidad fuera malo, sino porque no pudieron esperar el tiempo correcto para que el análisis y su proyección se cumpla. Y aquí vamos a entrar en una de las frases más famosas del mundo cripto. No inviertas dinero que no te puedes permitir perder, porque obviamente si invertís el dinero que necesitas, por ejemplo, para pagar el alquiler el mes que viene, no estás invirtiendo, ¿sí? Estás presionando al mercado para que te dé un resultado en un plazo que lo estás determinando vos. Y el mercado en realidad puede estar más tiempo siendo ilógico de lo que vos podés esperar para pagar tus deudas. En este punto te terminás dando cuenta que el mercado no te debe nada. Te das cuenta de que el tiempo termina filtrando a los apostadores y a los que gestionan mal el riesgo, que vamos a hablar también de eso en un futuro video, y termina premiando a aquellos que tienen paciencia, aquellos que saben esperar y saben posicionarse. Warren Buffett, considerado el mejor inversor de la historia, tiene una frase muy famosa que dice así: los mercados financieros están diseñados para transferir el dinero del impaciente al paciente. Lo que quiero decirte es que a partir de hoy quiero que dejes de ver las velas verdes y rojas como si fueran tu señal de éxito personal. Empezá a pensar como un gestor de capital, como un gestor de riesgo. En el siguiente video vamos a ver el porqué de esto. Y a pesar de que lo entiendas, tu cerebro aún así te va a pedir a gritos que cometas esos errores. Vamos a hablar de psicología y también del sistema del FOMO y del FUD. Nos vemos en el siguiente video. ¿Por qué el mercado te empuja al FOMO y al FUD? Olvídate de la psicología y de las emociones por un segundo y entendé el mercado, o míralo, como un sistema de transferencia. ¿Pero de transferencia de qué? Pues justamente de riqueza. Es matemática pura, porque para que uno gane, otro tiene que perder.
Y bueno, entre tantas cosas, lo que estoy intentando es que dejes de ser el que pierde. Para que las grandes manos compren, lo que se llama comúnmente acumulación, necesitan que vos vendas. Y para que ellos vendan, lo que generalmente se llama distribución, necesitan que vos compres. El FOMO y el FUD en realidad no son sentimientos, son el combustible. ¿Sí? El combustible que el sistema usa para generar esa contrapartida, para hacerte hacer eso que a partir de este módulo espero que no vuelvas a hacer, lo que el mercado quiere. Por ejemplo, si yo quisiese comprar 100 millones de dólares en un activo, no puedo hacerlo si todos están optimistas, porque en la que yo compre, justamente voy a entrar en compra con todos los demás y en realidad tal vez ni siquiera pueda, porque ¿quién me va a vender? ¿Sí? ¿Quién me va a vender eso que voy a comprar yo? Entonces, como para que lo entiendan, en ese punto en donde yo quiero comprar 100 millones de dólares, necesito que uno o muchos, pero en su totalidad, estén vendiendo 100 millones de dólares. Y para eso necesito generar el clima de pensamiento de que todo se va para abajo, que se va a cero, que la caída es ahora y todo lo demás. Ahí es donde entra el FUD. El pánico colectivo me va a dar la liquidez para que yo compre esos 100 millones de dólares. Ahora, al revés, funciona exactamente igual. Si yo quiero salirme y vender 100 millones de dólares, lo que necesito es generar euforia para que todo el mundo empiece a comprar. ¿Por qué? Porque cuando ellos creen que se va to the moon, que nos vamos a infinito y todo es para arriba siempre, es ahí cuando yo con mis 100 millones de dólares voy a empezar a venderles a ellos. La realidad del problema es que ese ellos no son ellos, sos vos. Y es eso lo que quiero que entiendas. Ese es el FOMO. Tu optimismo, ¿sí? Tu perspectiva de que todo va a subir sin parar, es lo que me va a dar salida a mí, para que yo tome ganancias y yo gane. Si no estás entendiendo, básicamente ese FOMO y ese FUD son lo que te están haciendo perder. Ahora vamos un poco más profundo. Muchos te van a decir que esto se soluciona o se vence con psicología positiva, control de emociones, meditando. Al mercado eso no le interesa y está muy por encima. La forma de salirte de esto, la forma de que seas vos el que gana y no el que está perdiendo, es extendiendo la estructura. Porque no importa si compras tranquilo o si compras nervioso, porque al final, si compras cuando hay que vender, vas a perder. Quiero que entiendas que el sistema está diseñado para que parezca ilógico, para que sea contraintuitivo, para que cuando está subiendo te parezca lo más seguro del mundo comprar, para que cuando está cayendo te parezca lo más seguro del mundo vender. Mi trabajo no es enseñarte a sentirte bien, es enseñarte a identificar cuando el sistema se vuelve ilógico y bueno, cuando te está pidiendo que operes, ya sea en compra o en venta, pero para pagar la fiesta de los demás. Necesito que dejes de ver el gráfico como si fuera solo una línea de precio. El gráfico es la representación de el pasado del precio y lo que te está mostrando es en realidad zonas de oferta y de demanda. Entendé que si la mayor parte, la masa, el minorista está haciendo algo, el sistema ya los capturó. Identificar estas trampas es lo que te saca del grupo de 95% de operadores que están perdiendo dinero. Y te saca de ese grupo porque ya estás entendiendo cuándo el mercado te está diciendo que actúes. Y esto que te acabo de mencionar lo vamos a ver más adelante cómo puedes usarlo a tu favor. Vamos al siguiente video. Hablemos de los exchange. Necesito que entiendas que el exchange es una herramienta y no es un aliado. El exchange es una empresa privada que funciona como una interfaz para que vos puedas comprar y vender. O sea, no es un banco, no es una billetera y para nada, o sea, en ningún concepto, es tu aliado que te va a ayudar a ganar dinero, ¿sí? Un error muy común es creer que el monto que ves en la aplicación del exchange, básicamente tenés ese dinero y es tuyo. En realidad no, ¿ok? Porque mientras el dinero esté ahí, ellos lo están custodiando. Si bien dije recién que el exchange no es un banco, en realidad es la analogía más simple que podemos tener. Es como un banco, pero de criptomonedas. ¿Sí? Es lo más parecido a la analogía más cercana para aquellos que no entienden qué es un exchange. Es lo más fácil para explicarles. Y en realidad, mientras el dinero esté en el exchange, vos lo que en realidad tenés es una promesa de pago o una cosa así que depende de la solvencia y de la voluntad
del banco. Hemos tenido casos en los que exchanges han quebrado y por eso no le han devuelto o no le han dejado retirar el dinero que decían tener justamente en ese numerito en la cuenta, en la aplicación, y otros casos en los que porque no querían, no dejaron retirar el monto. Un caso muy conocido fue hace poco en el que un usuario quiso retirar, realmente eran varios millones de dólares del exchange, y le bloquearon la cuenta justificando que era porque tenían que buscar si había algo ilícito en ellos. En fin, no les dejaron retirar el dinero. Entonces, no era porque les faltaba solvencia, porque tenían, pero no les dejaron por cuestiones que se inventaron en el momento. Si el exchange cae, se congela o simplemente decide dejar de trabajar en el país donde vos estás, tu capital, tu dinero quedaría atrapado. Y punto. Operar versus almacenar. Vamos a hablarlo desde el punto de gestionar el riesgo, ¿ok? Tenés que entender la diferencia crítica que hay entre operar y almacenar. Para operar, es el capital que necesitas para ejecutar trade, ¿sí? Para usar apalancamiento, moverte rápido, comprar y vender rápido. Ese es el capital que tiene que estar en el exchange porque es tu herramienta de trabajo. Ahora, para almacenar, ¿sí? Para holdear, como decimos en el mundo cripto, estamos hablando de tu patrimonio, ¿sí? Algo que vas a tener durante años y básicamente es un ahorro a muy largo plazo. Este capital nunca debe estar en un exchange, ¿sí? Para eso existen justamente las billeteras frías, también llamadas cold wallet, para una custodia personal. Lo guardas vos, no lo guarda un tercero, como es el caso del exchange. En resumen, para que lo entiendas bien, un operador profesional y serio que tiene buena gestión de capital, gestión de riesgo, utiliza el exchange como si fuese una estación de servicio. Llega, hace lo que tiene que hacer y se va. Es así. Tenés el capital con el que vas a trabajar, lo depositas, operás, cuando obtenés ganancias o haces lo que querías hacer, retirás. ¿Ok? Obviamente nosotros como operadores del mercado vamos a tener dividido el capital y por lo tanto el capital que vamos a utilizar en el exchange como herramienta de trabajo va a quedar ahí porque va a continuar trabajando. Pero lo que vamos a gestionar es en el caso de cerrar los ciclos y obtener las ganancias. Ahí vamos a redistribuir. Vamos a hablar bastante más de esto en los siguientes videos, profundizando y por supuesto con unas hojas de cálculo que tengo para ustedes para que les ayude justamente a avanzar y a gestionar mejor, ¿ok? Honestamente, yo no busco el mejor exchange. Esa es una pregunta muy de principiante y muchos de ustedes han visto personas llegar al stream diciendo y preguntándome cuál es el mejor exchange. Honestamente, yo lo que busco es liquidez, que el exchange tenga liquidez, que esté posicionado en el mercado y justamente diversificar el riesgo, ¿sí? Un profesional en realidad no depende de una sola plataforma y la verdad es que si tu operativa se frena porque justamente un exchange dejó de funcionar, los market makers, el oráculo, vamos a hablar de todo eso más adelante, pero dejó de funcionar simplemente porque entró en mantenimiento, en realidad no tenés un sistema de trabajo, no tenés una estructura de trabajo armada, tenés debilidad. Personalmente yo diversifico justamente mi capital de trabajo en estos exchanges en varias plataformas para no estar expuesto a una falla. Y la verdad es que en el servidor de Discord, acá en esta comunidad, está un canal específico donde tenés los links a los exchanges que yo utilizo y que estoy mostrando justamente las operativas recurrentemente. Elegí esos exchanges por varios motivos, por el volumen, por el posicionamiento, ventajas que dan a ustedes en la comunidad, el tema también de bonos, comisiones que pueden traer para ustedes que se registren con mi link y por supuesto que siempre tienen que entender eso, son herramientas que vamos a utilizar de paso, ¿sí? Vamos a depositar el dinero ahí, obtener ganancias y las ganancias las vamos a ir retirando, no las vamos a dejar y holdear ahí. Estoy hablando de cuando estamos hablando de inversión, ¿ok? Tienen que tener en cuenta que hay muchos exchanges y van a continuar saliendo nuevos e incluso algunos de los viejos y más grandes pueden quebrar, han quebrado, han estafado y es por eso que les digo no se casen con ninguno, no se queden a muerte con uno porque vienen y van, ¿sí? Básicamente. Vos lo que tenés que cuidar y concentrarte es en tu capital, en tu dinero, en que eso se multiplique y por supuesto que no perderlo, ¿ok?
Por supuesto que parte de esta gestión de capital tiene mucho que ver con auditar la plataforma, revisar que estas plataformas no tengan denuncias de estafa, también revisar que tengan las pruebas de reserva, así que tienen los tokens que dice que tienen, revisar también que estén registrados en tu país si es lo que querés, o que no lo estén si es lo que no querés. Y bueno, mantener siempre lista la salida a tu billetera fría en caso de necesitar mover los tokens rápidamente, ¿sí? Lo que quiero es que utilices los exchange para los que fueron creados, ¿sí? Fueron creados para operar, no para holdear. Entonces, para tomar ganancia de los capitales siempre es bueno moverlo a tu lugar seguro, ¿sí? Utilizar los exchange para los que fueron creados para operar. Nos vemos en el siguiente video. Creer que el precio es el valor es el error más caro del principiante. Si entraste al mercado viendo que una moneda vale menos de un centavo y decís, esta puede llegar a $1 y por eso le metes todos tus ahorros esperando que suceda, básicamente entraste como jugando a la lotería. Porque en ese caso están confundiendo el precio con el valor y es el error más caro que puedes cometer. Me habrán escuchado muchas veces decir de algún token que esta moneda está muy cara o está muy barata. Y nunca hago referencia a el número del precio, ¿sí? Sino que me estoy refiriendo a que para el proyecto que es, para lo que representa, para su utilidad, está muy cara o muy barata. Ese es un análisis que vamos a hablar y les voy a explicar cómo hacer más adelante en otros videos, pero hoy quiero que entiendan la diferencia entre el precio y el valor. El precio, como definición, es simplemente un acuerdo momentáneo entre el comprador y el vendedor, ¿sí? Donde esté el precio es porque el mercado, ¿sí? La oferta y la demanda se equilibran y dicen, este es el precio ahora. A ese precio, si vos lo estás viendo con los ojos, es porque ese precio nadie está comprando y nadie está vendiendo. Si alguien estuviese comprando, el precio estaría más arriba, y si alguien estuviese vendiendo, el precio estaría más abajo. Entonces, esa es, por definición, el precio, ¿ok? En cambio, el valor es prácticamente lo que obtenés, ¿sí? Es como la expresión futura de ese activo. Ahora te voy a explicar más a detalle para que te quede más claro, pero entendé que la mayoría de los operadores compran por el precio, ¿sí? Los profesionales y los que hacemos investing, los que invertimos, miramos el valor realmente. ¿Por qué es importante que entiendan la diferencia? Porque si no entienden la diferencia, siempre van a estar comprando caro y vendiendo barato. Porque van a estar viendo el número en la pantalla y es realmente lo menos importante. Imagínate que te ofrecen un departamento en un barrio no muy bueno por $500.000, mientras que te ofrecen una mansión, pero en una zona más, un poco mejor de la ciudad y también a $500.000. El precio es el mismo, el valor es totalmente diferente. Yendo un poco más al mercado de la bolsa, veámoslo como, por ejemplo, una acción de una empresa. Que por ahí una empresa que no genera nada, su acción puede valer $1. Mientras que la acción de Apple, ¿sí? Podría valer $200. ¿Cuál es más barata? Si estás pensando en el precio y no en el valor, te estás dando cuenta de que irías tirado por el que cuesta $1. Entonces el principiante iría por la de $1, mientras que el inversor que sabe y lo tiene claro va a entender que la de $1 es carísimo, mientras que la de $200 es una oportunidad grande y está barato. Básicamente esta es la diferencia, esto es lo que te va a sacar del 95% de los operadores que pierden dinero. Esto es lo que tenés que entender. El que apuesta busca lo barato, mientras que el trader busca una oportunidad grande de crecimiento de su capital, porque tiene en cuenta lo que algo cuesta con lo que algo vale. Ahora hablemos un poquito de market cap y el FDB. Vamos a profundizar esto en videos futuros de nuevo. Esto es lo que necesito que entiendan de base, porque si no, no van a entender los siguientes videos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con, justamente como digo, me preguntan por una cripto en vivo en los streams que hago en YouTube y yo les digo, realmente esto no va a llegar nunca a ese precio, porque ustedes ven una criptomoneda con 0,0001 centavo, es el precio, y me dicen, si llega a $1, soy millonario. El problema es que no va a llegar nunca a $1 porque el market cap que tiene es altísimo. Entonces, para que multiplique su precio, muchas veces debería ingresarle una enorme cantidad de dinero. Y eso no es posible. Eso te das cuenta viendo justamente el market cap.
Si a eso le agregamos el FDV, que es el Food Diluted Value Valuation, tienen varias traducciones, la verdad es que el valor total de la emisión de todas las monedas, de todas, ese es el FDV, y realmente podría estar algo barato, pero si aún le queda mucho por emitir, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vos haces el cálculo y te das cuenta que si se emitiese todo de una sola vez, el FDV sería altísimo y ocurre lo mismo que en el primer caso. Eso en realidad no tiene oportunidad de crecer el precio. Ahora, ¿por qué eso es importante a corto plazo? Y muchos traders me dirán, la verdad es que yo opero en corto plazo, ¿sí? A mí no me importa el valor de algo o de nada. Y la verdad es que es un error. Porque la verdad es que entender, incluso en una operativa de 15 minutos o de una hora, entender si un activo está sobrevalorado o infravalorado respecto a la narrativa y la tendencia que tiene, te da una diferencia estructural para operar, ¿sí? Y muchos sabemos, porque lo hicimos en vivo muchas veces, que muchas de esas operativas en corto plazo pueden extenderse a operativas a largo plazo dándonos ganancias altísimas. Y eso se entiende a través de la estructura, a través del valor y a través del precio. Después de todo, llevamos en este módulo varios videos y hasta ahora no les he mostrado un solo gráfico. ¿Y me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo justamente a que si estás operando solo por el gráfico, solo por la velita, no sos un operador, ¿sí? Estás metido en todo el ruido del mercado. El precio es prácticamente ruido. Cuando tenemos la vela para abajo y la vela para arriba, cuando caemos y subimos de golpe, eso es ruido de mercado. ¿Por qué les digo, quédense tranquilos, esto va a suceder así, va a suceder acá? Porque estoy viendo el valor del activo. Déjame decirte una cosa. Si todo esto te hizo sentir como que no sabes nada, perfecto. Ese es uno de los primeros pasos para dejar de perder dinero. Hay que bajar un poco el ego, dejar de creer que sabemos todo, dejar de creer que lo que una vez me funcionó me va a funcionar siempre, dejar de buscar monedas baratitas que pueden hacer por 1000 y hay que empezar a entender y estudiar las métricas reales. En el próximo video vamos a darle nombre y apellido a los activos que realmente son importantes y que mueven la aguja, que mueven realmente el mercado. Vamos a hablar de Bitcoin, Ethereum y vamos a hablar de las jerarquías reales del mercado. Nos vemos en el siguiente video. Hablemos de Bitcoin, Ethereum y el resto del mercado. El mayor error de un principiante es creer que todo el mercado de cripto es igual. Lo trata como si fuera lo mismo. Terminan comparando una altcoin de baja capitalización con la misma lógica con la que compran Bitcoin. El mercado cripto realmente no es homogéneo, ¿sí? Hay jerarquías y hay utilidades y funciones totalmente diferentes. En otras palabras, si no entendés qué rol cumple cada pieza, es como usar el martillo para atornillar. Bitcoin no termina compitiendo con el resto. Bitcoin es el tablero donde se compite. Mucho se habla de que Bitcoin es el oro y Ethereum es el petróleo. Para entender la jerarquía y la importancia, vamos a usar ejemplos o analogías de la economía real que sí funciona. Bitcoin sí es el oro digital. Es una reserva de valor, es como la capa de seguridad más grande del mundo y es un activo que básicamente dice a dónde va el ecosistema. Bitcoin es el que manda. Ahora volvemos a lo que hablamos en el video anterior. El valor de Bitcoin no viene por lo que podés hacer con él. El valor de Bitcoin viene de su escasez y su inmutabilidad y muchas otras cosas, pero no quiero entrar en maximalistas, ¿sí? Viene de eso en gran medida. Ahora hablemos del petróleo digital. Estamos hablando de Ethereum o Ethereum. ¿Por qué sería el petróleo digital? Ethereum no busca de ninguna manera competir por ser mejor dinero que Bitcoin. Lo que busca es que se construya sobre él. Busca ser una base, ¿sí? Una base para contratos, aplicaciones, finanzas descentralizadas. Y entender esto es realmente vital porque uno cree que está compitiendo con el otro y no, son jerarquías diferentes, son funciones diferentes. A la hora de analizar para invertir, no para tradear, para invertir, otra vez tenemos que ver el valor del activo. Y son valores diferentes. Para una situación puede ser más valioso uno que otro y para otra situación el primero es más valioso que el segundo. Entendamos a BTC que
podríamos decir que es el ahorro soberano, mientras que el otro es una exposición al crecimiento de las tecnologías, de lo que dije antes, de contratos, finanzas, aplicaciones, porque al final terminás cometiendo un error, ¿sí? Que te puede costar dinero, que te va a costar dinero, si los analizás de la misma manera. No son lo mismo. Por debajo de estos dos gigantes está todo el resto del mercado, pero cuidado, porque se habla mucho de que algunas altcoins son el nuevo Bitcoin, el nuevo Ethereum. Y hablando de jerarquía, que fue de lo que empezamos a hablar, realmente todo el resto del mercado, que no sea Bitcoin y Ethereum, es riesgo puro. La mayoría son experimentos, la mayoría son pura narrativa o tecnología en fase alfa o beta de prueba. Hablé mucho de lo que sucede con un trader principiante, pero un experto, un operador profesional, entiende claro cuando Bitcoin estornuda, todo el mercado se resfría. No podés mirar una moneda, no podés operar una moneda, comprarla, venderla de ninguna manera o en futuros, no importa, si no estás viendo qué hace Bitcoin o qué hace Ethereum. Y también tenés la jerarquía de la liquidez. Mucho hablamos desde hace meses, todos los días en los streams, sobre el ciclo de liquidez. Y es que realmente el dinero va rotando y siempre el dinero rota del activo más seguro al menos seguro, o sea, al más riesgoso. Primero es Bitcoin, es el más seguro de todos, luego Ethereum y luego todo lo demás. Al final, si no seguís ese flujo y te querés ir primero a los más riesgosos buscando el por 100 o el por 1000, estás jugando a la lotería. Hablo siempre en vivo de seguir la tendencia, de operar a favor de la tendencia. También hay que operar a favor de la liquidez. Lo que intento es que no te pase el mercado por encima, como ya no lo hace conmigo. Yo no estoy siguiendo una moda, siguiendo el boom, siguiendo de lo que todos están hablando. Yo lo que sigo es la estructura y la liquidez. Bitcoin lleva más de 15 años. Deja de buscar el nuevo Bitcoin, deja de buscar el nuevo por 1000 y céntrate en que él ya ganó, ya se posicionó. Lo mismo con Ethereum. Y así como Bitcoin y Ethereum tienen problemáticas diferentes y tienen funciones diferentes y jerarquías diferentes, muchas de las otras altcoins que por ahora funcionan están intentando solucionar o cubrir necesidades que son diferentes a las de Bitcoin y Ethereum. Muchas altcoins no pelean, no rivalizan porque saben que van a perder contra Bitcoin y Ethereum. Aprendamos a analizar el valor y a separarlo del precio. Aprendamos a analizar la estructura y la liquidez y alejarnos de la moda. Lo que quiero decirte es que si un activo no tiene una jerarquía sólida o una utilidad real, hagamos como que no existe. Somos gestores de riesgo, somos inversores en un sistema, inversores sistemáticos. No estamos cazando promesas. Ahora que entendés que el mercado es una estructura jerárquica y que en realidad no es un caos de monedas donde tenés 1000 altcoins y no sabes por dónde empezar, vamos a dar un paso más. En el próximo paso vamos a clasificar el ecosistema en 8 tipos de criptoactivos, ¿ok? Vamos a aplicar la misma lógica de inversión a todos y te voy a enseñar a ordenarlos para que sepas exactamente qué es lo que estás operando. Nos vemos en el siguiente video. Bien, ahora voy a pasar a clasificar los criptoactivos. Hay distintos tipos de clasificaciones, algunas te los encierran en 5, en 4 tipos, otras incluso en 10 o en 12. En este caso vamos a hablar de, creo que son 8 en total, vamos a ir viéndolas justamente, pero vamos a hablar más o menos de la utilidad, prácticamente de para qué sirven o de dónde vienen, más o menos. Ese sería el criterio para dividirlas. ¿Y por qué te explico esto? Porque es importante que tengamos una lógica en común. Como dije, todo este módulo es para que no te saltes nada y empecemos a hablar el mismo idioma. ¿Sí? No podemos analizar lo mismo y entendernos si no entendemos justamente el mismo idioma, no tenemos el mismo criterio, por lo menos al inicio, para empezar a analizar. Luego cada uno tendrá sus sesgos, sus opiniones y podrá, por supuesto, tener un propio criterio a la hora de analizar eso. Pero por lo menos desde la base tenemos que tener algo en común. Y es por eso que vamos a hablar de los tipos de criptoactivos y quiero que entiendas por qué el porqué de cada una de estas clasificaciones, básicamente para no errarle, ¿sí? No quiero que estés midiendo la velocidad de un auto con una balanza.
porque no va a dar, ¿ok? No va a dar. Entonces, empecemos. Número 1, vamos a empezar con las más riesgosas. Estoy hablando de las shitcoins o también llamadas meme coins. Ustedes saben, y lo dije infinidad de veces, yo no opero y no compro, o sea, no opero en futuros y tampoco compro en spot, meme coins y shitcoins, pero les voy a explicar qué son y para que justamente con esta clasificación ustedes vean si es una shitcoin o no. Estoy hablando de que es el nivel más bajo, prácticamente no tiene un valor, ¿sí? Valor, no precio, ya definimos eso en el video anterior. La verdad es que solamente hay una narrativa o una atención y ahí las matemáticas y las probabilidades están totalmente en tu contra si vas a invertir. Y es por eso que yo al menos no lo hago. Segundo nivel, vamos un poquito más a lo seguro, siempre dividiéndolos. Los NFTs, y me van a decir, los que tienen un poco de entendimiento me van a decir, Cade, eso no es una moneda. Dije criptoactivos, ¿sí? No dije criptomonedas al inicio del stream. Y en realidad, si vos lo usas para intercambiar, termina siendo una especie de moneda o de método de intercambio. El dinero es un método de intercambio, entonces estamos hablando de algo parecido. Si bien los NFT no son solo dibujos y son activos únicos, pero realmente la liquidez es bajísima y más en este, tuvo su momento al alza, digamos, de popularidad, pero en este momento la verdad es que es muy poco el interés que tienen los NFTs, entonces no hay liquidez. Y si no hay nadie interesado en comprártelo, porque no es como las criptomonedas, que un exchange generalmente si hay algo de liquidez, lo podés vender, digamos, al pool, ¿sí? Y no a otra persona. Los NFTs no funcionan así. Entonces, si nadie te lo compra, vale cero. Están más clasificados por su utilidad. Tiene mucho que ver con la utilidad que le da el creador, ¿sí? Como un acceso a, o un boleto para, o lo que sea. Y generalmente, incluso dentro de los NFTs hay los que no tienen ningún tipo de utilidad y solamente son bonitos y ya, y se termina eso, no hay como más, son como de colección y ya. Entonces, tiene un nivel más que las shitcoins, pero tampoco son la gran cosa. El siguiente nivel son las stablecoin algorítmicas. Ya vamos a hablar más adelante de las stablecoins, pero en este caso estamos hablando de que no tienen un respaldo, ¿sí? De 1 a 1, ¿sí? La stablecoin junto con el dólar físico no tienen un respaldo 1 a 1, sino que están basados justamente o mantienen el precio mediante algoritmos que se ejecutan automáticamente y que efectivamente pueden fallar y fallan, ya han fallado, ¿sí? Así que son de altísimo riesgo, y bueno, para mí no son como tal stablecoins, ¿sí? Porque no son estables justamente. Pasamos a las stablecoins centralizadas, ¿sí? Básicamente son estas criptomonedas que sí tienen una paridad 1 a 1 con el dólar. Saben que el dólar se denomina USD y es por ello que tenemos stablecoins con el nombre USDT o USDC, por ejemplo. Y estas stablecoins justamente valen 1 a 1 con el dólar y estas sí tienen un respaldo de un USDT o un USDC por $1 y en este caso sí debería al menos mantenerse esa paridad y esa estabilidad. No están proyectadas como para crecimiento a largo plazo, son de transacciones o incluso de salida. Cuando vendes un criptoactivo como por ejemplo Bitcoin, te pasas a USDT o a USDC para quedarte plano y luego, si querés hacerlo, te salís a USD, ¿sí? Al dólar, digamos, fiat, ¿no? Del mercado financiero tradicional. Luego pasamos a los tokens envueltos, ¿sí? Se llaman wrapped, ¿sí? Suelen tener la característica que tiene una W delante del nombre del activo. Y ahora les paso a explicar. Como tenés los tokens que son propios de una red, podés tener ese token en otra red, ¿sí? Pero justamente está envuelto. Lo que pasa es que en el medio tenés como un área de una barrera de transición de una red a la otra. Entonces lo que hace es hay un sistema que toma tu cripto, vamos a suponer BTC, te toma tu cripto, se le queda él con tu cripto y te da como si fuera un vale, ¿sí? Te da por cada token de Bitcoin, por ejemplo, te da un BTC, ¿sí? Un W Bitcoin, un Bitcoin envuelto, y eso lo puedes usar en el ecosistema que necesites. Comprar, vender, no sé, estaquearlo, lo que sea, ¿sí? Ponerlo en un pool, lo que vos quieras. Ahora, cuando querés volver, justamente devolvés ese Bitcoin envuelto, ese WBTC, y te devolverán tu Bitcoin original. El riesgo acá está ¿dónde? Justamente en la barrera, porque si esa barrera sufre un hackeo, se cae el sistema, como ya ha pasado con algunas blockchains que se paran totalmente, sucede eso, vos no vas a poder volver y perdés tu activo original, porque el activo original es
el Bitcoin que quedó de este lado, ¿sí? Pasamos al siguiente, que son los tokens de smart contracts, ¿sí? Estos tokens básicamente son, no son los nativos de la red, sino que son creados justamente para un protocolo o una aplicación que se está ejecutando, ¿sí? Token como por ejemplo PancakeSwap, el token Cake, es de un exchange descentralizado que está en la blockchain. Bueno, ejecuta varias, pero está en la blockchain de Binance, en este caso en la BNB Smart Chain. Y este es un token que tiene, bueno, por tenerlo, obtenés obviamente algunos beneficios por estaquearlos y todo lo demás, que no vamos a entrar en este momento a desarrollar. Pero lo interesante de esto es que también son tokens que, digamos, tienen una utilidad en cuanto a el por qué fueron creados, ¿sí? Porque son justamente la base de alguna aplicación, alguna facilidad o alguna descentralización que es necesaria en la red. Es como, entiendan que es como invertir en eso, invertir en algo para el futuro, para desarrollo, ¿sí? Es como para invertir en una autopista, ¿sí? Es algo que va a ser usado por los demás, ¿ok? Ahora sí, los nativos son los que nacen junto con la blockchain, son el token o la criptomoneda que es la que se va a usar para pagar las comisiones de mover el dinero en esa blockchain. Por ejemplo, en Bitcoin se paga en Bitcoin, Ethereum se paga en Ethereum, AVAX se paga en AVAX, ¿sí? Tenés que tener el token de AVAX para pagar la comisión de la blockchain de Avalanche. Bitcoin Cash, lo mismo, ¿sí? Tenés Bitcoin Cash, tenés que tener el token Bitcoin Cash para pagar la comisión. Litecoin son todos tokens que ya conocemos. XRP también es su propia blockchain y usás XRP para pagar las comisiones. Son tokens nativos y la utilidad primaria y que va a reinar y por el que fueron creados es esa. Y por último, y obviamente va a tener su propia categoría, es Bitcoin. En este caso estoy hablando de que este Bitcoin tiene su propia categoría. ¿Por qué? Porque si estamos analizando por función, ¿sí? Por para qué sirven, Bitcoin ya no es solamente para un medio de pago, para pagar las comisiones, sino que la gente compra Bitcoin no para pagar las comisiones de la red de Bitcoin, sino para atesorarlo, ¿sí? Como refugio de valor. Y esto lleva, bueno, el último año se ve cada vez más creciente ese interés, o ese es el motivo por el cual se compra. Si se compra para moverlo a tu billetera fría, de la que hablamos en los videos anteriores, y guardarlo ahí de manera descentralizada para hacer custodia personal, si hacer autocustodia del token, como refugio de valor, porque la tendencia de Bitcoin desde que se creó, desde que se publicó, desde que nació, es alcista en cuanto se ha comparado con el dólar, ¿sí? Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque un profesional sabe que el análisis técnico funciona diferente, o al menos el riesgo a la hora de invertir y de operar en futuros funciona muy diferente en Bitcoin, en tokens de tokens nativos, o que en tokens de rapeados, o también en tokens shitcoin, ¿sí? Son muy diferentes. Son muy diferentes los riesgos y es muy diferente el análisis técnico a la hora de ver si estamos más en tendencia alcista, en bajista y todo lo demás que vamos a ver más adelante en el módulo completo total de análisis técnico, ¿sí? Y si entendemos que en una shitcoin lo que manda es el volumen y la manipulación, bueno, en Bitcoin no. En Bitcoin manda la macroeconomía y la adopción institucional, sobre todo de los últimos 2 años hasta el día de hoy. Es por eso que aplicar toda esta lógica es un error, ¿sí? Un error totalmente de principiante o de amateur. Y yo la verdad es que no veo esas monedas. Lo que sí veo son sistemas, ¿ok? Analizo el riesgo, veo el riesgo y me doy cuenta de cuáles están más relacionadas, no una con la otra, sino con la macroeconomía y con la función que cumplen dentro del ecosistema, para justamente tener esa proyección de si el precio, porque es lo que vamos a priorizar ganar, ¿no? Para ver si ese precio efectivamente va a subir o va a bajar o no va a ser ninguna de las dos cosas. Este mapa que te estoy dando, más adelante lo vamos a profundizar más y vamos a dejar las cosas más a detalle todavía. Pero por ahora, si vas a comprar algo y ahora que entendiste todas las categorías, te pregunto, ¿en cuál de los cajones pondrías tu dinero? Por otra parte, si no sabes cómo clasificar el activo, lo mejor es no operarlo. El mercado siempre te va a intentar vender que todo es la nueva revolución, que es la novedad, que es lo que todo se va a adoptar y lo otro queda viejo y obsoleto. Vos hoy tenés un filtro claro y un piso fijo.
Así que no te dejes engañar por el hype y mira la estructura. En el siguiente video vamos a hablar del dinero inteligente y también te voy a explicar por qué copiar entradas no sirve para nada. Nos vemos en el siguiente video. Hablemos del dinero inteligente, de qué es y de qué no es. Estoy seguro que escuchaste hablar del dinero inteligente y de que pensás que es una especie de sociedad secreta o algún tipo de iluminados, ¿sí? De grupo iluminado que manipulan el precio desde algún búnker en algún lado. Y no, bajate de esa película. El dinero inteligente no es una persona, tampoco es un grupo de personas. El dinero inteligente es una lógica de comportamiento. El dinero inteligente es el capital que tiene la paciencia y la información para comprar cuando hay miedo y vender cuando hay euforia. No tienen poderes mágicos, sí tienen mejores herramientas y también tienen más capital, pero por sobre todas las cosas, lo que tienen es una gestión de riesgo que vos todavía no tenés. Ahora, un error de principiante es seguir el smart money y decir, encuentro a la ballena y veo qué compró y cuándo compró y le copio. Pero no, porque vos ves la entrada, pero no ves cuándo sale y tampoco sabés cuánto riesgo metió. Podés ver el dinero que mete, podés ver cuánto dinero compró, pero vos no sabés qué porcentaje de su portfolio representa esa compra. Entonces, si no sabes ese valor, que nunca lo vas a saber, no conoces el riesgo que está tomando. A este punto, la verdad es que copiar las entradas es el último eslabón prácticamente de una cadena de hechos y de lógicas que no entendés. Y aquí es donde entra el tema de la liquidez, porque el smart money opera siguiendo una serie de huellas institucionales donde no se trata de adivinar lo que piensan como tal, sino de ver dónde dejan su rastro de liquidez. Ellos mueven el mercado porque necesitan comprar o vender grandes cantidades de dinero. Esto ya lo vimos en un video anterior. Entonces, en ese punto, lo interesante es aprender a encontrar esas zonas o niveles, que son los que yo utilizo y los muestro en el stream, ¿sí? Y ahí entonces movernos con ellos. El objetivo de este video no es solo explicarte lo del Smart Money, sino bajarte un poco el ego. Porque si vos crees que le vas a ganar a los algoritmos de alta frecuencia y a los fondos con miles de millones de dólares, no solo de capital, sino de infraestructura y mano de obra que tienen analizando el mercado, solamente usando 2 indicadores gratuitos de TradingView o la estrategia que te vendió alguien por 1000 euros porque te dicen que si te lo dan gratis no vale nada, en realidad estás muy equivocado. Y además está decirte que si estás equivocado vas a perder dinero y vas a perder muy fuerte. La única forma de sobrevivir en el mercado más salvaje de la historia de la humanidad es dejar de intentar de ganarle al mercado y empezar a entender la lógica de por qué lo mueven, cuándo y cuánto. No sos el protagonista, serías un pasajero, ¿sí? El problema es que si no te comportás vas a ser la presa. Vamos a profundizar en cómo leer estas huellas más adelante, pero hoy quédate con esto que te voy a decir. La inteligencia del dinero no está en qué compra, sino en cuándo y cómo. No te olvides que el Smart Money no tiene sentimientos, tiene procesos. En el próximo video te voy a hablar de una de las mayores trampas para el retail, para el minorista. Y te voy a explicar el por qué evitarlas. No es una cuestión de moral o ética, son matemáticas. Nos vemos en el siguiente video. En este video te voy a hablar de por qué evitar las shitcoins, ¿sí? Y no tiene nada que ver con moral o ética o principios, sino por matemáticas. La verdad es que muchos influencers o creadores de contenido te dicen que no compres la shitcoin porque no tienen tecnología detrás o porque son estafas o no sé qué. A mí la verdad la moral y la ética no me interesa. Y la verdad es que no evito comprar shitcoins, memecoins, porque yo sea buena persona o porque no me quieren meter en estafas o porque soy maximalista de Bitcoin. No lo hago porque las matemáticas no dan. En este mercado nosotros no venimos a tener razón. Lo dije infinidad de veces en los streams. No venimos a tener razón. No vinimos a decir te lo dije. Acá venimos a hacer billete. Y la verdad es que las shitcoins nos van a llevar a todo lo contrario. Vamos a hacer una matemática simple. Un principiante, un nuevo en este mundo cripto, ve una criptomoneda que puede hacer un %, ¿ok? En el precio estamos hablando.
El problema es que no calcula la probabilidad de que suceda. Si pones $100 en 10 shitcoins diferentes, un total de $1000, tenemos básicamente dos escenarios que podemos evaluar. Un escenario realmente posible es que 9 de esas 10 shitcoins en las que invertiste se vayan prácticamente a cero, por lo cual perderías $900 de los 1000. Ahora, la única que sobrevive podría ser un por 10 y con eso recuperarías lo que invertiste. En resumen, el problema está en que la probabilidad de que una shitcoin haga un por 100 es muy baja, ¿sí? Es una probabilidad menor al 1%. Entonces, estás jugando un juego donde estadísticamente vas a perder. Está hecho para que pierdas. Entonces eso deja de ser una inversión y se termina convirtiendo en un impuesto a la gente que no sabe calcular el riesgo. Y ya saben que no me gustan los impuestos. Te lo voy a cambiar de vuelta. La mayoría confunde la posibilidad con la probabilidad. Y escucha bien, ¿es posible hacerse millonario con la moneda de un perrito? Sí. ¿Es probable que te hagas millonario con esa moneda? No. Vos como operador, ya seas trader o inversor, lo que buscas es asimetría positiva y de eso también hablamos en un video anterior. En una shitcoin en realidad la asimetría es engañosa. Tenés un 99% de probabilidades de perder el 100% de tu capital. Un profesional lo que hace es buscar una inversión donde la probabilidad de éxito sea mayor que la de pérdida y que al mismo tiempo la de la pérdida pueda ser controlada en caso de errar el análisis. O sea, yo no te estoy diciendo que sean malas, pero bueno, si querés meterle $50 para ver qué pasa, ok, pero no le llames inversión, es timba. Al mismo tiempo no tiene solo que ver con el dinero. Siempre les digo, en donde está su interés, donde está su atención y su tiempo, ahí está su ganancia. Si le dedicas tiempo y atención a una shitcoin, no vas a tener ganancia porque eso vale cero en el 99% de los casos. Y desde ese punto de vista, ni siquiera analizarlas tiene sentido, ¿sí? Porque incluso el tiempo que gastas analizándolas también es 99% probable de perder el tiempo. Entonces, no solo vas a perder dinero, sino incluso tiempo analizándolo. El terminar enfocándote más en la probabilidad que en la posibilidad te termina convirtiendo o diferenciando de aquellos que simplemente van al casino. Entonces, si querés pensar en la posibilidad, anda al casino, ¿sí? Por lo menos ahí cuando pierdas, podés ganar un trago gratis, porque a veces los regalan a los perdedores. Si querés sobrevivir en este mercado a largo plazo, tenés que cuidar el capital de trabajo, ¿ok? Tenés que cuidarlo de verdad, como si fuera tu vida. Porque el tiempo que pasás buscando esa shitcoin que pueda ser un por 100 es tiempo que no le estás dedicando a encontrar los catalizadores y analizar las estructuras que mueven los mercados de verdad. Vamos a marcar la cancha realmente en el siguiente video. Vamos a hablar de invertir y de trading, ¿ok? Porque son dos juegos distintos con reglas muy distintas que nunca hay que mezclar, ¿sí? Bajo ningún concepto. Vamos al siguiente video. Trading e invertir. Son dos juegos y dos reglas diferentes. Empecemos con la esquizofrenia operativa. Yo sé que ese título les va a chocar un poco, es la idea, presten atención. El error que termina liquidando cuentas a la larga o a la corta es mezclar los dos juegos, ¿sí? La inversión y el trading son disciplinas distintas, lo dije en el video anterior y te lo repito ahora. La inversión es lenta porque es algo patrimonial. Tu idea es capturar el crecimiento de un activo a lo largo del tiempo y no estoy hablando de días, estoy hablando de años o décadas. Pero el trading, y hablando especialmente de futuros, es una actividad de flujo. Me habrán escuchado muchas veces en stream decir que es como un ejercicio, que lo tenés que hacer todos los días. Es analizar y operar, analizar y operar. Porque obviamente mientras más veces lo hagas, mejor lo vas a hacer si tu estrategia es sólida, que va a haber un módulo específico de estrategias para todas las temporalidades y con algunos con indicadores y otros sin, pero no voy a entrar en eso ahora. Si tu estrategia es buena y es rentable y al mismo tiempo si tu gestión de riesgo es correcto. Entonces, repitiendo, el trading es
una actividad de flujo, ¿sí? Es un trabajo diario que vas a hacer para extraerle liquidez al mercado. Si mezclas las dos carteras y las dos mentalidades, porque los objetivos son diferentes, los plazos son diferentes, vas a terminar vendiendo tus inversiones por pánico. Y lo más probable también en pérdida. Y la otra opción, que es peor en mi opinión, es que vas a terminar operando con dinero que no te podés permitir perder. Ahora, ¿por qué hacemos trading de futuros si es bastante más riesgoso que invertir? Porque el trading bien ejecutado y, como dije antes, con gestión de riesgo y estrategia rentable, es un acelerador de riqueza, ¿ok? La inversión a largo plazo es más segura, pero es muy lenta, ¿sí? Es realmente muy lenta. Entonces, si querés cambios reales en tu vida y querés o tenés esa especie de ansiedad de ver lo que se está moviendo, el trading de futuros es ese camino y esa herramienta que podés utilizar y que, por supuesto, te va a ayudar a justamente inyectar más capital a tus inversiones. En otras palabras, el trading de futuro te va a permitir, mediante justamente el apalancamiento y elegir bien la dirección, te va a permitir lograr ganancias en pocas horas o días que en las inversiones te tomarían por lo menos meses. El objetivo es claro: extraemos las ganancias del trading a corto plazo para blindar e inyectar, ¿sí?, aumentando de esta manera tu cartera de inversión, a largo plazo, financiando así tu futura libertad financiera. Hacer trading de futuros, amigos, no es adivinar para dónde va el precio, ¿sí? Es gestión de probabilidades, realmente. Siempre digo que los traders e inversores somos gestores de riesgo, gestores de capital, pero entiendan que dentro de eso está gestionar las probabilidades, ¿sí? No las posibilidades. Un operador profesional usa el apalancamiento preciso y exacto, como si fuese un bisturí, ¿sí? No vas a lo tonto como cualquiera que inicia recién lanzando granadas por todos lados, ¿ok? Y otra ventaja del trading es que nos permite ganar dinero en el mercado, ya sea que sube o que baja. Mientras que el inversor pasivo, vamos a decirle, sufre bastante cuando todo el mercado está bajista durante meses o incluso años. Es ahí donde el trader profesional encuentra las oportunidades justamente de flujo constante. Ahora que estamos en una tendencia alcista todavía en el mercado de las criptos, es uno de los mejores momentos para que vos afiances tus habilidades de trader, ¿sí? Y que de esa manera, cuando llegue el mercado bajista, vos ya tenés la confianza y ya tenés dominada la estrategia y la gestión de riesgo para poder operar el mercado a la baja y seguirle sacando esa cuota de dinero para volcarlo a tus inversiones. Voy a ser más explícito. Todo esto va a funcionar solo si tenés un sistema. En el siguiente módulo vamos a hablar de ese sistema, ¿sí? De las posibilidades para que vos lo adaptes a cómo te quede mejor. Pero es un solo sistema que es adaptable a cada uno. Este sistema del que estoy hablando solo funciona si lo aplicás de inicio a fin. No funciona de otra forma. Si no tenés un sistema y entras a futuros para ver qué onda y te apalancás a todo lo que da con todo el capital de una sola vez, y la verdad es que trader y inversor no sos. Sos un donante de órganos financieros, vamos a decirle. Es una locura. Entonces, acá vamos a aprender a operar para ganar billete, ¿sí? No para alimentar ludopatía o al mercado. El juego final termina siendo este. Vamos a usar el trading para generar un excedente de lo que tu trabajo habitual te puede dar para justamente invertir esas ganancias en tus inversiones, ¿sí? No lo vamos a gastar ese dinero en lujos estúpidos. Y mientras hacemos eso, la cartera a largo plazo, la inversión, va a ir creciendo. Por un lado, si la operativa de futuro sale mal, no hay problema, porque tenés la mayor parte del dinero asegurado en tu cuenta de inversión, ¿sí? Y si los trades salen bien y vas rentable mes a mes, lo que va a pasar es que tu inversión va a crecer aún mucho más rápido, ¿sí? Con todo esto ya tenés el mapa mental completo, ¿sí? Ya sabes qué es el mercado, tenés los conceptos básicos y entendés lo que son las jerarquías. También hablamos de todo eso en los videos anteriores. Tenés claro ahora qué juego vas a jugar, porque ya conoces los dos.